Bienvenidos a Audiomentores. Aquí encontrarás las mejores historias narradas para que disfrutes de la literatura en cualquier momento y lugar. Hoy te traemos Un capitán de 15 años de Julio Verne, una aventura llena de peligros, valentía y desafíos en alta mar. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote, dejando un like y compartiéndolo con otros amantes de los audiolibros. Ahora sí, embarquémonos en esta gran travesía. Capítulo 1. Un inesperado viaje. El océano Pacífico se extendía hasta el horizonte, azul y sereno, con apenas unas ligeras ondulaciones en la superficie. La goleta Pilgrim avanzaba con paso firme, impulsada por una brisa constante. Su destino, las costas de América del Norte, donde debía atracar después de una temporada de caza de ballenas en los mares del sur. Sin embargo, la campaña había sido decepcionante. Apenas habían capturado unos pocos cetáceos, y la nave regresaba sin la acostumbrada carga de barriles de aceite. El Pilgrim pertenecía a James W. Weldon, un rico comerciante estadounidense dedicado, entre otras cosas, a la industria ballenera. Normalmente, la tripulación estaba compuesta por marineros experimentados que conocían el peligroso arte de la caza de ballenas. Pero en esta ocasión, el barco regresaba con una tripulación reducida, ya que los marineros más experimentados habían desembarcado en Nueva Zelanda tras la pobre cosecha de la expedición. Solo el capitán Hull y unos cuantos hombres permanecían a bordo para llevar la nave de regreso a San Francisco. Pero esta no era la única particularidad del viaje. En la cubierta, disfrutando de la brisa marina, se encontraba una distinguida pasajera, la señora Weldon, esposa del armador y propietaria de la nave. Había decidido viajar de regreso a California en el Pilgrim en lugar de tomar un barco de pasajeros, ya que su esposo se encontraba en San Francisco y quería reunirse con él lo antes posible. Con ella viajaba su hijo de 5 años, Jack, su fiel sirvienta Nan y el anciano negro Tom, un criado que había servido a la familia Weldon durante muchos años. A pesar de ser un barco ballenero y no un navío de lujo, el Pilgrim ofrecía las comodidades necesarias para que la señora Weldon y su pequeño hijo viajaran con seguridad. Además, el capitán Hull era un hombre de confianza, respetado por su experiencia y buen juicio en el mar. Dick Sand, el joven marinero. Entre los tripulantes de la goleta, había uno que sobresalía a pesar de su juventud. Dick Sand, un muchacho de apenas 15 años, pero con una madurez y un sentido de la responsabilidad que lo hacían parecer mayor. Dick había crecido en la tutela del señor Weldon tras quedar huérfano a una edad temprana. Desde pequeño, había sentido una atracción natural por el mar y todo lo que lo rodeaba. Bajo la guía de experimentados marineros, había aprendido rápidamente las tareas de a bordo, desde la orientación con el sextante hasta el manejo del timón en aguas turbulentas. Su inteligencia y determinación habían impresionado al capitán Hull, quien confiaba en el joven más de lo que cualquier otro oficial lo haría con un simple aprendiz. Esa mañana, Dick se encontraba en la cubierta, de pie cerca de la proa, observando el horizonte con una mirada analítica. Aunque el mar estaba en calma y el viento soplaba de manera constante, su instinto le decía que debían mantenerse alerta. ¿En qué piensas, Dick?, preguntó la señora Weldon al verlo tan ensimismado. Dick giró el rostro y esbozó una sonrisa. Solo observo el mar, señora. Siempre hay que vigilarlo. Un momento puede estar tranquilo y al siguiente, desatarse una tormenta. Hablas como un verdadero marinero, respondió la señora Weldon con simpatía. Eso intento ser, dijo el muchacho con humildad. El pequeño Jack, que jugaba cerca con su perro Dingo, se acercó a Dick con curiosidad. ¿Y crees que habrá una tormenta, Dick? El joven marinero miró al niño con una sonrisa tranquilizadora. No, Jack. El tiempo es bueno por ahora. Pero nunca hay que confiarse demasiado del océano. Dingo, el perro del niño, tenía un origen misterioso. Había sido encontrado por la familia en circunstancias extrañas, y aunque era leal a Jack, muchas veces mostraba un comportamiento inquietante. En ese momento, el animal levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo, mirando hacia el horizonte como si percibiera algo fuera de lo común. Un hallazgo inesperado. El tranquilo día fue interrumpido por un grito desde el mástil mayor. Objeto a la vista, a estribor. El capitán Hull reaccionó de inmediato y tomó su catalejo. Dick también corrió a la borda para ver de qué se trataba. En la distancia, flotaba un objeto oscuro sobre las aguas. Es una balsa, murmuró el capitán. Y parece que hay gente a bordo.
Los marineros maniobraron la goleta para acercarse. A medida que se acercaban, pudieron ver mejor la escena. Sobre una improvisada embarcación hecha de tablones flotaban varios hombres, extenuados y apenas conscientes. Cuando finalmente el Pilgrim llegó a su lado, los marineros lanzaron cuerdas y ayudaron a subir a los náufragos a bordo. Eran 5 hombres de piel oscura, vestidos con ropas en harapos y visiblemente débiles. Parecían al borde de la inanición. Tom, el viejo sirviente de la señora Weldon, se acercó con expresión preocupada. «Son africanos», dijo en voz baja. «Quizás escaparon de algún barco negrero». La esclavitud había sido abolida en muchos países, pero el tráfico ilegal de esclavos aún persistía en ciertas partes del mundo. La mirada de los hombres rescatados reflejaba sufrimiento y miedo, pero también alivio al verse salvados. Uno de ellos, un hombre de gran estatura y complexión imponente, intentó hablar a pesar de su evidente debilidad. «Gracias por ayudarnos». El capitán Hull ordenó que se les diera agua y comida. La señora Weldon, conmovida por la escena, se inclinó sobre uno de ellos y le tomó la mano. «Están a salvo ahora». El inicio de una travesía peligrosa. A medida que la goleta retomaba su curso, nadie en el Pilgrim podía imaginar los peligros que se avecinaban. Los náufragos traían consigo una historia que cambiaría el destino de todos a bordo. Dick Sand, aún de pie junto a la borda, no podía sacudirse un presentimiento inquietante. Algo le decía que la calma no duraría mucho. Capítulo 2. Misterios en el mar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras el Pilgrim avanzaba con rumbo firme hacia las costas americanas. A bordo, la tripulación intentaba recuperar la rutina después del inesperado rescate de los náufragos. Sin embargo, la presencia de los 5 hombres africanos despertaba preguntas que aún no tenían respuesta. La señora Weldon, siempre generosa, se había encargado personalmente de que recibieran alimentos y atención. Con la ayuda de Nan y Tom, les habían proporcionado ropa seca y un lugar donde descansar en la cubierta. Dick Sand, aunque aliviado por haber salvado aquellas vidas, no dejaba de sentir cierta inquietud. Había algo en toda la situación que le resultaba extraño. ¿De dónde venían? ¿Cómo habían llegado a esa balsa improvisada en medio del océano? El gigante Hércules. Entre los rescatados, uno destacaba sobre los demás. Se trataba de un hombre de tamaño impresionante, cuya musculatura parecía capaz de partir un tronco en 2 con sus propias manos. Su nombre era Hércules, y aunque su aspecto podía resultar intimidante, su mirada reflejaba nobleza y agradecimiento. A diferencia de los otros, Hércules parecía recuperar fuerzas con rapidez. Cuando Tom le ofreció agua, la bebió con grandes tragos y luego hizo una reverencia en señal de gratitud. «Gracias», dijo con voz profunda pero amable. La señora Weldon se acercó y le dirigió una sonrisa. «¿De dónde vienen?» El gigante pareció dudar un instante antes de responder. «Huimos, de un barco». Dick Sand frunció el ceño. «¿Un barco negrero?» Hércules asintió. «Nos capturaron en nuestra tierra. Nos llevaron lejos. Íbamos a ser vendidos, pero escapamos». El joven marinero sintió una oleada de rabia. La esclavitud era una práctica vil, y aunque en teoría estaba prohibida, aún existían traficantes que se dedicaban a capturar personas para venderlas en mercados clandestinos. «¿Y cómo terminaron en la balsa?», preguntó Tom con interés. «Una tormenta», respondió Hércules. «El barco en el que nos llevaban fue alcanzado por una gran tormenta. Hubo confusión. Pudimos escapar en esa balsa, pero nos alejamos demasiado y quedamos a la deriva». El relato era creíble, pero Dick Sand notó algo extraño en la expresión de Hércules. Parecía ocultar algo. Dingo, el perro inquieto. Mientras la conversación continuaba, Dingo, el perro de Jack, permanecía inquieto. Desde que los africanos habían subido a bordo, el animal se mantenía alerta, olfateando el aire y gruñendo de manera ocasional. Dick Sand lo observó con curiosidad. Dingo era un perro inteligente, con un pasado misterioso, pero siempre había sido dócil con la familia Weldon. Sin embargo, su actitud ahora era diferente. Cuando el perro se acercó a Hércules y olfateó su ropa, comenzó a gruñir con más intensidad. «Dingo, basta», dijo Jack, tirando suavemente de su collar. El animal obedeció, pero sus orejas permanecieron erguidas y su mirada fija en los africanos.
Es raro, murmuró Dick Sand. Nunca había visto a Dingo reaccionar así. El capitán Hui, quien hasta el momento había estado ocupado en el timón, se acercó al grupo con aire pensativo. No debemos preocuparnos demasiado. Lo importante es que los hemos salvado y que están a salvo a bordo. Pero Dick tiene razón en una cosa. El mar es impredecible. No podemos bajar la guardia. Un presagio en la niebla. La noche cayó sobre el océano, y el Pilgrim se vio envuelto en un manto de tranquilidad. La tripulación se turnaba para hacer guardia, y la señora Weldon y su hijo se retiraron a descansar. Dick Sand, sin embargo, decidió permanecer despierto un poco más. Caminó por la cubierta, asegurándose de que todo estuviera en orden. De pronto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el horizonte y notó que una ligera niebla comenzaba a levantarse sobre las aguas. Algo en el aire le decía que su viaje no sería tan tranquilo como había imaginado. Capítulo 3. Un horizonte de sombras. La brisa nocturna soplaba suavemente sobre la cubierta del Pilgrim, llevando consigo el murmullo del océano. El barco avanzaba con seguridad, pero la niebla que comenzaba a formarse le daba a la escena un aire inquietante. Dick Sand se mantenía en la proa, observando el horizonte con el ceño fruncido. Algo en su interior le decía que debía permanecer alerta. Desde el rescate de los africanos, tenía un mal presentimiento, aunque no podía explicarlo con certeza. Una conversación en la penumbra. Mientras caminaba por la cubierta, escuchó voces en susurros. Se acercó con cautela y vio a Tom y Hércules conversando en un rincón. ¿Y dices que no recuerdas el nombre del barco del que escapaste?, preguntó Tom en voz baja. No. Solo sé que era un barco negrero, respondió Hércules, pero su tono parecía vacilante. Dick Sand se preguntó si el gigante estaba ocultando algo. Sin embargo, no tuvo tiempo de seguir escuchando, pues un ruido lo distrajo. Dingo había vuelto a gruñir. El perro estaba de pie junto a la borda, con la vista fija en la niebla. Sus gruñidos eran más intensos, como si percibiera algo que los demás no podían ver. Dick se acercó y miró en la misma dirección. No vio nada al principio, solo la inmensidad del mar cubierto por la bruma. Pero entonces, por un breve instante, creyó ver una sombra moverse entre la niebla. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué fue eso?, murmuró. Un sonido que hiela la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido rompió la quietud de la noche. Un grito lejano. No era un sonido humano, sino un chillido agudo y prolongado, como el de un animal en peligro. La tripulación entera se despertó. La señora Weldon salió de su camarote con Jack en brazos, visiblemente alarmada. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el capitán Hui, saliendo de la cabina. Dick Sand miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido, pero la niebla lo cubría todo. No lo sé, capitán, pero algo está ahí fuera. El capitán Hui tomó su catalejo y trató de ver a través de la bruma. No veo nada. Pero no me gusta esto. Mantendremos una guardia doble esta noche. Los africanos y su secreto. Mientras la tensión se mantenía en la cubierta, los 5 africanos rescatados se quedaron en un rincón, observando en silencio. Hércules, sin embargo, parecía más inquieto que los demás. Dick Sand lo notó y decidió acercarse. «Tú sabes algo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Hércules tardó un momento en responder. Finalmente, suspiró y dijo: «Puede que nos hayan seguido». Dick sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién? Los negreros. Si alguno de ellos sobrevivió a la tormenta, pueden estar buscándonos. El joven marinero sintió un nudo en el estómago. Si eso era cierto, entonces el Pilgrim estaba en peligro. La amenaza invisible. A medida que la noche avanzaba, la niebla se hacía más espesa. La tripulación permanecía en guardia, pero no hubo más sonidos extraños. Sin embargo, Dick Sand no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Desde algún lugar en la oscuridad del océano, algo o alguien los acechaba. Y pronto, lo descubrirían. Capítulo 4. Acecho en la niebla. La noche se alargaba en una inquietante calma. La niebla se aferraba al Pilgrim como una sombra silenciosa, dificultando la visión más allá de unos pocos metros. El océano parecía un espejo oscuro, inmóvil, como si algo estuviera esperando bajo su superficie. Dick Sand permanecía en la proa,
incapaz de ignorar el peso de la incertidumbre. El recuerdo de aquel grito lejano aún retumbaba en su mente. ¿Había sido solo un animal perdido en la inmensidad del mar, o algo más siniestro? El capitán Huy también se mostraba pensativo. Ordenó que la tripulación se mantuviera alerta y que las lámparas de a bordo fueran revisadas. La luz, aunque tenue, podría ser su mejor aliada en medio de la bruma. Dingo y su reacción. Dingo, el fiel perro de Jack, continuaba en una actitud tensa. Se movía de un lado a otro de la cubierta, oliendo el aire y lanzando gruñidos hacia el vacío. Dingo nunca ha actuado así antes, comentó Tom, rascándose la cabeza con preocupación. Es como si pudiera oler el peligro. La señora Weldon acarició suavemente la cabeza del animal, intentando calmarlo, pero sus orejas seguían erguidas y su cuerpo, en alerta. Dick Sand compartía la inquietud del perro. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Una silueta en la niebla. De repente, una voz rompió el silencio. «Barco a la vista». La exclamación provino de un marinero que estaba de guardia en la cofa del mástil. Todos se giraron en dirección a la advertencia. Dick Sand aferró su catalejo y miró a través de la bruma. Durante un instante, no vio nada, pero entonces, allí estaba. Una silueta oscura, inmóvil en la distancia. El corazón del joven marinero latió con fuerza. No podía distinguir el tipo de embarcación ni su bandera, pero una certeza escalofriante se instaló en su mente. Aquel barco los estaba siguiendo. «Capitán Huy», dijo Dick, bajando el catalejo. «No estamos solos. ¿Aliados o enemigos?» El capitán Huy tomó su propio catalejo y observó la figura. «Demasiado grande para ser un simple barco pesquero», murmuró. «Y demasiado silencioso». Dick tragó saliva. «¿Cree que podrían ser los negreros?» El capitán no respondió de inmediato. Finalmente, guardó su catalejo y dijo: «No vamos a esperar para averiguarlo». Se giró hacia la tripulación. «A toda vela. No quiero ese barco cerca de nosotros». Los marineros reaccionaron de inmediato. En cuestión de minutos, el Pilgrim aumentó su velocidad, deslizándose sobre las aguas con mayor rapidez. Pero cuando Dick Sand miró nuevamente hacia la niebla, el barco desconocido aún seguía allí. Se movía con ellos. Los estaba persiguiendo. El miedo en la tripulación. Los pasajeros del Pilgrim pronto se dieron cuenta de la situación. La señora Weldon apretó con más fuerza a Jack contra su pecho, y los africanos rescatados se agruparon en un rincón, susurrando entre ellos. Hércules, sin embargo, parecía más tenso que los demás. «Es ellos», murmuró. Dick Sand lo miró con gravedad. «¿Estás seguro?» «No lo sé, pero lo presiento». El joven marinero sintió un nudo en el estómago. Si el barco desconocido pertenecía realmente a traficantes de esclavos, entonces estaban en peligro. Y si ya los habían visto, no los dejarían escapar fácilmente. La decisión de Dick. Mientras el Pilgrim avanzaba con toda su velocidad, Dick Sand supo que debía prepararse para lo peor. Si aquel barco era una amenaza, tendrían que estar listos para enfrentarlo. Porque en alta mar, la única ley que existía, era la del más fuerte. Capítulo 5. Perseguidos en el mar. El Pilgrim surcaba las aguas a toda vela, pero la niebla parecía espesarse aún más a su alrededor, como si intentara engullirlos en su abrazo fantasmal. La presencia del barco desconocido no era un espejismo. Seguía allí, acechando, siguiéndolos como una sombra implacable. Dick Sand permanecía junto al capitán Huy, observando con el catalejo. Sus sospechas crecían con cada minuto. No era un barco mercante ni un simple pesquero. Era algo más. Algo que prefería moverse en la oscuridad. «Capitán, ¿cree que podamos perderlos?», preguntó el joven marinero. Huy frunció el ceño. «Depende. Si tienen un velamen más grande, nos alcanzarán. Pero si es una goleta negrera, entonces sí, podrían ser más rápidos que nosotros». Dick apretó los dientes. No podía permitir que los atraparan. El miedo en la tripulación. La tensión se extendió entre los tripulantes. Tom, Bud, Austin y Acteón mantenían la mirada fija en el horizonte, esperando órdenes. Hércules, con su imponente figura, parecía preparado para cualquier enfrentamiento, aunque su expresión mostraba preocupación. La señora Weldon intentaba tranquilizar a Jack,
que se aferraba a ella con los ojos llenos de miedo. No va a pasar nada, cariño, le susurraba. Todo estará bien. Pero Dick sabía que no podía prometer eso. Tenemos que tomar precauciones, le dijo al capitán Hull en voz baja. Si son negreros, no dudarán en atacarnos. El capitán Hull asintió. Armar a la tripulación sería una opción. ¿Pero contra qué nos estamos preparando exactamente? Un cambio de rumbo. Dick pensó por un momento. Luego, miró la carta náutica y señaló un punto al noreste. Podemos cambiar de rumbo y dirigirnos hacia la corriente ecuatorial. Si logramos aprovecharla, podríamos alejarnos de ellos más rápido. El capitán Hull estudió la idea y finalmente asintió. Buena estrategia. Viren al noreste. Los marineros se apresuraron a ajustar las velas. El Pilgrim comenzó a cambiar su curso, y por un momento, pareció que la estrategia funcionaba. Pero entonces, una nueva alarma los puso en tensión. Nos siguen cambiando de rumbo, gritó un marinero desde la cofa. El corazón de Dick Sand dio un vuelco. No solo los estaban siguiendo, sabían exactamente a dónde iban. El silbido de un proyectil. De repente, un estruendo rompió el silencio de la noche. Un disparo. Un proyectil pasó silbando sobre la cubierta del Pilgrim, perdiéndose en las aguas cercanas. La señora Weldon soltó un grito ahogado mientras los marineros se agachaban instintivamente. «Nos han disparado», exclamó Bat. Dick sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El barco desconocido ya no se ocultaba en la niebla. Ahora, les estaba anunciando su presencia con violencia. «No hay duda», dijo Hércules, con los puños cerrados. «Son negreros. Preparados para el combate». El capitán Hull se puso de pie con firmeza. «Todos a sus puestos. Que nadie entre en pánico». Tom y los demás africanos tomaron herramientas que podían servir como armas improvisadas. Dick Sand miró la bodega del barco. Solo tenían unas pocas armas a bordo, pero si los atacaban, tendrían que luchar con lo que tuvieran. «No podemos dejarlos abordarnos», murmuró el joven marinero. «Lo sé», respondió el capitán. «Pero no podremos huir para siempre». Dick Sand asintió con determinación. Si el Pilgrim iba a enfrentarse a los negreros, entonces, tendrían que estar preparados para la batalla. Capítulo 6. Una noche de decisiones. El impacto del disparo aún resonaba en los oídos de la tripulación del Pilgrim. Aunque la bala había caído al agua, su mensaje era claro. El barco desconocido no tenía intenciones de dejarlos escapar. Dick Sand miró a la señora Weldon y a su hijo Jack, ambos pálidos por el miedo. Aunque el joven marinero sentía la misma tensión recorriéndole el cuerpo, no podía permitirse mostrar dudas. «Señora Weldon, es mejor que usted y Jack se refugien en la cabina», le dijo con voz firme pero calmada. «¿Y dejarlos solos en cubierta?», preguntó ella, con evidente preocupación. «Nosotros nos encargaremos de esto». «No podemos arriesgarlos», insistió Dick. La señora Weldon dudó por un momento, pero luego asintió y tomó a Jack de la mano, llevándolo hacia el interior del barco. Era lo mejor por ahora. ¿Luchar o huir? El capitán Hull seguía observando el barco enemigo con el catalejo. Ahora lo veía más claramente. Una embarcación veloz, probablemente una goleta con al menos una veintena de hombres a bordo. «Si seguimos huyendo, nos atraparán tarde o temprano», murmuró el capitán. Dick Sand lo sabía bien. Por más que maniobraran, los negreros eran más rápidos. Solo era cuestión de tiempo para que los alcanzaran. «Entonces, ¿qué opción nos queda?», preguntó Tom, con los puños apretados. «Pelear», respondió Hércules con voz grave. «No podemos dejar que nos capturen». El capitán Hull reflexionó por unos segundos y finalmente tomó una decisión. «Si no podemos escapar, entonces luchemos». La tripulación se miró entre sí. No eran soldados ni estaban preparados para una batalla en el mar. Pero si la otra opción era caer en manos de los negreros, no había alternativa. «Tom, Bat, Austin, Acteón, revisen qué armas tenemos en la bodega», ordenó el capitán. Mientras los hombres descendían para buscar herramientas y armas, Dick Sand se acercó a Hércules. «¿Crees que podamos resistir un abordaje? Si nos superan en número, no será fácil», respondió el gigante africano. «Pero pelearemos hasta el final». El segundo disparo.
La tensión en el Pilgrim era palpable. Cada hombre estaba en su puesto, con las pocas armas que habían encontrado. Algunas pistolas antiguas, un fusil de caza y varias herramientas afiladas que podrían usarse en combate. Entonces, un nuevo disparo rompió la calma. ¡Bum! Esta vez, el proyectil impactó contra la popa del barco, destrozando parte de la barandilla. «Nos están advirtiendo que nos rindamos», gritó Austin. Dick Sand se giró hacia el capitán Hui. «No podemos esperar más. Si van a atacarnos, debemos actuar primero». Hui asintió. «Tienes razón. Vamos a sorprenderlos». El contraataque del Pilgrim. En un movimiento rápido, el capitán ordenó girar el barco bruscamente para enfrentar a los negreros. La repentina maniobra tomó desprevenido al enemigo. «¡Fuego!», gritó Hui. Los disparos de los tripulantes del Pilgrim retumbaron en la noche. Aunque sus armas eran pocas, lograron hacer que los negreros se cubrieran. Por unos segundos, parecía que la estrategia había funcionado. Pero entonces, desde la goleta enemiga, se escuchó una voz que heló la sangre de la tripulación del Pilgrim. «Preparen el abordaje». Las sombras de los atacantes comenzaron a moverse en la cubierta del barco enemigo. Estaban listos para saltar a su nave. Dick Sand sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El abordaje. El aire estaba cargado de pólvora y tensión. El Pilgrim, aunque había respondido con sus limitadas armas, no tenía suficiente poder para detener a los atacantes. Ahora, la goleta enemiga se acercaba a toda velocidad, lista para el abordaje. Desde la cubierta, Dick Sand veía cómo los negreros se preparaban con garfios y sogas. Eran hombres endurecidos por la vida en el mar, despiadados y sin escrúpulos. No había duda de que, si lograban tomar el barco, la tripulación del Pilgrim estaría perdida. El capitán Hui tomó aire y miró a su joven aprendiz. «Dick, pase lo que pase, mantén la cabeza fría», dijo en voz baja. «No podemos permitir que capturen el barco». Dick asintió, aunque su mano temblaba sobre el puño del cuchillo que llevaba en la cintura. No tenía miedo por sí mismo, sino por la señora Weldon, el pequeño Jack y la tripulación que dependía de él. El primer impacto. El choque entre ambas embarcaciones fue brutal. La goleta negrera lanzó garfios sobre la borda del Pilgrim, asegurando las naves juntas. «¡Aquí vienen!», gritó Bat. Los atacantes saltaron a la cubierta como una horda de lobos hambrientos. Eran al menos una docena, armados con machetes, cuchillos y pistolas cortas. El combate cuerpo a cuerpo comenzó. Hércules, con su fuerza descomunal, derribó a dos enemigos con un solo golpe. Tom y Acteón se defendían con palos y herramientas. El capitán Hui disparó su pistola contra el primer hombre que intentó acercarse a él, mientras Dick Sand, con una daga en mano, esquivaba y atacaba con rapidez. Una lucha desesperada. Los gritos de los combatientes se mezclaban con el estruendo del mar golpeando los cascos de los barcos. Dick esquivó un machetazo por poco y se lanzó contra su atacante, hundiendo la daga en su brazo. El hombre gruñó de dolor y cayó hacia atrás, pero otro enemigo tomó su lugar de inmediato. «No podemos con todos», exclamó Austin, retrocediendo. Era cierto. Aunque luchaban con valentía, los tripulantes del Pilgrim estaban en desventaja. Los negreros eran más, estaban mejor armados y no mostraban piedad. El sacrificio del capitán Hui. En medio del caos, el capitán Hui se vio rodeado. 3 negreros lo atacaron al mismo tiempo. Pudo esquivar el primer golpe, bloquear el segundo con su brazo, pero el tercero le atravesó el costado con un machete. «Capitán», gritó Dick al verlo caer. Hui, con una última muestra de valentía, se sostuvo de la barandilla, miró a Dick Sand y con la voz entrecortada le dijo: «Defiende el barco, no te rindas». Y entonces, cayó sobre la cubierta, inmóvil. La visión del capitán caído hizo que la tripulación del Pilgrim sintiera un nudo de desesperación en el pecho. Pero Dick no podía darse el lujo de ceder al miedo. El último recurso. Tomó una decisión en un instante. «Todos, retrocedan hacia la bodega», ordenó. Los marineros lo obedecieron, cubriéndose unos a otros mientras descendían. Hércules se quedó hasta el último momento, derribando a un negrero más antes de seguir a los demás. Dick fue el último en bajar y cerró la trampilla detrás de él. Desde arriba,
Se escuchaban las risas y gritos de victoria de los atacantes. El Pilgrim estaba tomado. Pero Dick Sand aún no había perdido la esperanza. Aún no han ganado, susurró, con los ojos llenos de determinación. Porque mientras hubiera aliento en su cuerpo, lucharía hasta el final. Capítulo 8. Prisioneros en su propio barco. El Pilgrim había caído. Desde la bodega, Dick Sand y su tripulación escuchaban cómo los negreros se movían por la cubierta, revisando cada rincón del barco. Las carcajadas de sus captores resonaban con la satisfacción de la victoria. Dick apoyó la oreja contra la trampilla de la bodega, intentando captar las voces de sus enemigos. El capitán está muerto. Estos idiotas no eran rivales para nosotros, dijo uno de los atacantes con desprecio. ¿Y los demás?, preguntó otro. Algunos escaparon bajo cubierta. Los encontraremos tarde o temprano. Dick contuvo el aliento. Los estaban buscando. No podemos quedarnos aquí, susurró a sus compañeros. ¿Y qué propones?, preguntó Bat en voz baja. Esperemos el momento adecuado. No podemos atacar de frente, pero quizá podamos recuperar el barco si jugamos bien nuestras cartas, respondió Dick. Hércules, con los puños apretados, asintió. Cuando digas, joven amo, estaré listo. Pero antes de que pudieran formular un plan, un fuerte golpe sacudió la trampilla. «¡Ábranla, ratas!», rugió una voz desde arriba. Los negreros los habían encontrado. La captura. La trampilla se abrió de golpe y una linterna iluminó la bodega. 3 hombres bajaron con pistolas en mano. «No intenten nada estúpido», advirtió uno de ellos. «Salgan, uno por uno». Dick fue el primero en subir, con el rostro firme, pero el corazón latiéndole con fuerza. Uno a uno, sus compañeros lo siguieron hasta que todos estuvieron en cubierta. El líder de los negreros, un hombre alto, de piel curtida por el sol y con una cicatriz en la mejilla, los observó con burla. «Vaya, vaya, así que este es el grupo que intentó resistirnos», dijo con una sonrisa cínica. «¿Y quién es el capitán ahora que su jefe está muerto?». Dick apretó los dientes. Sabía que si revelaba su posición de liderazgo, podría ser el primero en caer. Pero también entendía que si nadie respondía, sus captores podrían tomar represalias contra todos. «Soy yo», dijo con voz firme. El negrero lo miró con sorpresa y luego estalló en carcajadas. «¿Tú? ¿Un chiquillo de 15 años? Esto es un chiste». Algunos de los hombres rieron con él, pero la expresión de Dick no cambió. «Nos tienen prisioneros, pero este barco aún puede navegar. Sin un timonel competente, podrían acabar estrellándose contra un arrecife», dijo con calma. «Sé cómo manejarlo». El líder de los negreros dejó de reír y lo observó con nuevos ojos. «¿Eres marinero? Lo suficiente como para llevar este barco a donde quieran, si nos dejan vivir». Hubo un silencio tenso. Los negreros se miraron entre sí, considerando la propuesta. Finalmente, el líder sonrió. «De acuerdo, muchacho. Nos vendrá bien un navegante. Pero no intentes nada, o pagarás con tu vida». Dick asintió, pero en su interior ya estaba pensando en cómo aprovechar esta oportunidad. El destino incierto. Los prisioneros fueron atados y encerrados en la bodega, excepto Dick, quien quedó bajo vigilancia en la cubierta. Mientras el barco avanzaba por el océano, el joven marino miró el horizonte. No sabía dónde los llevaban ni cuál era el verdadero plan de los negreros. Pero una cosa era segura, no se rendiría tan fácilmente. Capítulo 9. Rumbo desconocido. El Pilgrim avanzaba sobre las aguas, impulsado por el viento firme en sus velas. La luz del amanecer teñía el horizonte de tonos dorados, pero para Dick Sand y sus compañeros, el día no traía esperanzas, sino incertidumbre. Los negreros ahora controlaban el barco y lo dirigían con confianza, aunque sin el cuidado propio de verdaderos marinos. Eran piratas, traficantes de esclavos, y su destino estaba claro: alguna costa remota de África, donde venderían a los prisioneros al mejor postor. Dick, bajo la vigilancia de 2 hombres armados, permanecía en cubierta. Aunque era prisionero, su rol como timonel lo mantenía con cierta libertad, una ventaja que pensaba aprovechar. El líder de los negreros, el hombre de la cicatriz en la mejilla, se acercó a él. «Muchacho, ¿cuánto falta para llegar a la costa?». Dick levantó la mirada hacia el cielo, observó el sol y el viento,
y luego respondió con calma. Si mantenemos este rumbo, en unos días deberíamos avistar tierra. El negrero lo estudió con sospecha. Más te vale no intentar engañarnos. Dick no respondió. Sabía que no podía provocar a sus captores, pero también entendía que debía ganar tiempo. Los prisioneros en la bodega. Mientras tanto, en la bodega del Pilgrim, la situación era tensa. Hércules, Tom, Bat y los demás estaban atados, vigilados por un par de hombres que, de vez en cuando, los miraban con burla. Si llegamos a la costa, estamos perdidos, susurró Tom a Hércules. El gigante asintió con el rostro sombrío. Dick encontrará una forma de sacarnos de aquí, murmuró Bat. Hércules apretó los puños. Si tan solo pudiera romper estas cuerdas. Pero cualquier intento de escape en ese momento sería suicida. Tenían que esperar una oportunidad. Una tormenta en el horizonte. A medida que avanzaba la jornada, el clima comenzó a cambiar. El viento se intensificó y el cielo adquirió un tono gris amenazante. Dick lo notó de inmediato. Una tormenta se avecinaba. Será mejor que refuercen las velas, dijo en voz alta. El líder de los negreros frunció el ceño. ¿Qué intentas, muchacho? Miren el horizonte, respondió Dick con firmeza. Si no se preparan, el viento nos destrozará. Los negreros miraron hacia el océano y vieron cómo las olas comenzaban a agitarse con violencia. Aseguren las velas, gritó uno de ellos. Mientras la tripulación improvisada luchaba por controlar el barco, Dick vio su oportunidad. Si la tormenta era lo suficientemente fuerte, el caos podría darle una ventaja. El viento rugía. El momento de actuar se acercaba. Capítulo 10. La furia del océano. El viento aumentó su fuerza, haciendo crujir los mástiles del Pilgrim. Las velas golpeaban violentamente, sacudidas por las ráfagas furiosas de la tormenta que se acercaba. El mar ya no era un aliado, ahora se convertía en una amenaza para todos a bordo. Dick Sand, con las manos firmes en el timón, miró hacia el horizonte. Nubes negras se acumulaban como montañas sobre el océano, y el oleaje crecía con cada minuto. Si la tormenta llegaba con toda su fuerza, el barco podría naufragar. Los negreros, que hasta entonces se habían mostrado arrogantes, ahora corrían de un lado a otro, tratando de asegurar las velas y fortalecer los amarres. No eran marinos experimentados y se notaba. El líder de la banda, con la cicatriz en la mejilla, se acercó a Dick con expresión furiosa. Muchacho, controla este barco o te haré pagar con tu vida. Dick lo miró sin miedo. No puedo controlar el mar, respondió con frialdad. Si no hacen lo que les digo, terminaremos todos en el fondo del océano. La amenaza de la tormenta era real, y el negrero lo sabía. Miró a su alrededor y luego asintió con gesto severo. Dinos qué hacer. Dick acababa de ganar su primer movimiento en este juego mortal. Luchando contra el temporal. Bajo las órdenes de Dick, los negreros trabajaron para asegurar las velas y reforzar la estabilidad del barco. Sin embargo, no todos acataron sus indicaciones de inmediato. No soy un esclavo para obedecer a un niño. Gruñó uno de los hombres, ignorando las advertencias de Dick. Un segundo después, una gigantesca ola barrió la cubierta. El hombre que se había burlado perdió el equilibrio y fue arrastrado al mar en un grito ahogado. Los demás quedaron inmóviles por un instante, comprendiendo al fin la gravedad de la situación. Dick no perdió tiempo. Aseguren las amarras. Si no nos organizamos, seremos los siguientes en caer. Los negreros obedecieron, pero era evidente que el temor comenzaba a apoderarse de ellos. Mientras tanto, en la bodega, Hércules, Tom y los demás sintieron como el barco se inclinaba con violencia. El mar está rugiendo, dijo Bat, tratando de mantener el equilibrio. Hércules cerró los ojos y murmuró. Tal vez esta tormenta sea nuestra única oportunidad. Un golpe de suerte. La tormenta alcanzó su punto máximo. El Pilgrim se elevaba y caía con cada ola como si fuera una hoja a merced del viento. Dick se aferraba al timón, luchando por mantener el barco en la mejor posición posible para evitar un vuelco. Sabía que la tormenta no duraría para siempre, pero debía resistir hasta que pasara lo peor. En medio del caos, una de las olas rompió con tal fuerza sobre la cubierta que una de las trampillas de la bodega se soltó parcialmente. Hércules y Tom se dieron cuenta de inmediato. «Mira», susurró Tom.
Hércules probó con su enorme fuerza y logró mover la trampilla apenas un poco más. No estaban libres aún, pero ahora tenían una posibilidad. El ojo de la tormenta. Después de lo que pareció una eternidad, la lluvia comenzó a disminuir. La tormenta estaba pasando. Los negreros, agotados y empapados, apenas podían mantenerse en pie. Sus rostros mostraban miedo y cansancio. El líder de la banda miró a Dick con ojos fríos. «Has salvado este barco, muchacho, pero no te confíes. Sigues siendo nuestro prisionero». Dick no respondió. Solo apretó los dientes y miró hacia la bodega. Si la tormenta les había dado una oportunidad, era momento de aprovecharla. Capítulo 11. La oportunidad de escapar. La tormenta había pasado, pero su furia había dejado huellas en el Pilgrim. La embarcación crujía con cada ola, y los hombres en cubierta estaban exhaustos. Los negreros, aunque seguían en control, estaban debilitados. Dick Sand aprovechó el momento para analizar la situación. Sabía que cada minuto contaba. En la bodega, Hércules y Tom habían conseguido aflojar la trampilla. La oportunidad de liberarse estaba cerca. Mientras tanto, el líder de los negreros observaba el horizonte con el ceño fruncido. «Si la tormenta nos desvió demasiado, podríamos perder el rumbo», gruñó. Dick mantuvo la calma y respondió con aparente sumisión. «Si me permiten calcular la posición con los instrumentos, podré guiarlos». El negrero lo miró con desconfianza, pero luego asintió. «Hazlo, pero si intentas algo extraño, pagarás con tu vida». Era justo lo que Dick necesitaba. El plan en marcha. Dick descendió un momento a la cabina para revisar los mapas. En su trayecto, pasó cerca de la bodega y escuchó un susurro. «Dick». Se detuvo por un segundo. Era Hércules. «La trampilla está casi lista», dijo el gigante en voz baja. «Esperamos tu señal». Dick asintió sin mirar directamente a la bodega. Si los negreros sospechaban, todo acabaría en un desastre. En la cabina, estudió la carta de navegación y confirmó lo que sospechaba. El barco había sido desviado mucho más de lo que los negreros pensaban. Si lograba engañarlos sobre su ubicación, tal vez podría acercarlos a un punto donde pudieran escapar. Regresó a cubierta y fingió preocupación. «Estamos más lejos de la costa de lo que pensaba», dijo. «Necesitaremos más tiempo para llegar». El líder de los negreros maldijo por lo bajo. «Entonces navegaremos día y noche. No quiero retrasos». Dick había logrado ganar tiempo. Ahora solo faltaba el momento adecuado para actuar. El primer golpe. Esa misma noche, con la tripulación exhausta tras la tormenta, la vigilancia se relajó. 2 negreros montaban guardia en la cubierta, pero estaban distraídos. En la bodega, Hércules aprovechó la oscuridad. Con un último esfuerzo, empujó la trampilla y logró abrirla lo suficiente para salir. Se deslizó silenciosamente hasta la cubierta, ocultándose en las sombras. Tom y Bat lo siguieron, moviéndose con cautela. Si los descubrían antes de tiempo, todo estaría perdido. Uno de los negreros bostezó y se frotó los ojos. No vio venir el puño de Hércules. Con un golpe seco, el guardia cayó al suelo sin emitir un sonido. Bat se lanzó sobre el otro y le tapó la boca antes de que pudiera gritar. La cubierta ahora era suya. Dick, al ver la señal, dejó el timón por un instante y se acercó a ellos. «Bien hecho», susurró. «Ahora debemos tomar el control del barco antes de que los demás despierten». El plan de escape había comenzado. Capítulo 12. La rebelión en el Pilgrim. El viento nocturno soplaba sobre la cubierta del Pilgrim. La tormenta había debilitado a los negreros, y ahora era el momento perfecto para actuar. Dick Sand, Hércules, Tom y Bat se reunieron en las sombras, junto a los cuerpos inconscientes de los guardias. El barco aún estaba bajo el control de los traficantes de esclavos, pero eso cambiaría pronto. «Debemos movernos rápido», susurró Dick. «Si despertamos a todos a la vez, no tendremos oportunidad». Hércules asintió con una sonrisa feroz. «Déjenme encargarme de los que queden». El asalto silencioso. El grupo avanzó con sigilo por la cubierta. La mayoría de los negreros dormían en la bodega, agotados por la tormenta. Solo quedaban 3 en la cubierta, incluyendo al líder de la banda, el hombre de la cicatriz. «Yo distraeré a los 2 primeros», susurró Bat.
Hércules, tú te encargas del otro. Dick observó la disposición de los hombres. Si hacían ruido, la lucha sería mucho más difícil. Bat tomó un barril pequeño y lo dejó caer con estrépito al suelo. Los dos negreros se giraron al instante. ¿Qué diablos? Antes de que pudieran reaccionar, Hércules apareció como una sombra y derribó al primero de un solo golpe. El segundo intentó gritar, pero Tom lo atacó por detrás y le tapó la boca. Un momento después, también estaba en el suelo. Solo quedaba el líder. El enfrentamiento con el jefe de los negreros. El hombre de la cicatriz se despertó al escuchar el ruido. Al ver a sus hombres en el suelo, sacó su cuchillo y se puso en guardia. Sabía que intentarían algo, dijo con voz fría. Pero no saldrán vivos de esta. Hércules avanzó hacia él con los puños en alto, pero el negrero era rápido. Se lanzó sobre el gigante con una puñalada certera. Hércules esquivó por poco, pero la hoja rozó su brazo, dejando un corte superficial. «Dick, cuida el timón», gritó Tom. Dick corrió hacia el timón mientras Bat y Tom intentaban rodear al líder enemigo. Si perdían este combate, todo el esfuerzo habría sido en vano. El golpe final. El negrero se movía con rapidez, pero Hércules tenía la fuerza de su lado. Esperó el siguiente ataque, esquivó con precisión y en el momento exacto, descargó un puñetazo brutal en el pecho del hombre. El impacto fue tan fuerte que el negrero se tambaleó y dejó caer su cuchillo. Bat y Tom aprovecharon la oportunidad para inmovilizarlo. «Suéltame, malditos», gruñó el hombre, pero ya no tenía escapatoria. Hércules lo levantó con facilidad y lo lanzó contra la barandilla. El líder de los negreros cayó al suelo, inconsciente. El Pilgrim en nuevas manos. Dick Sand respiró hondo y miró a su alrededor. Lo habían logrado. Los negreros estaban neutralizados, y el Pilgrim estaba bajo su control. «No hemos terminado», dijo Dick. «Ahora debemos asegurarnos de llegar a un puerto seguro». Hércules se vendó el brazo y sonrió. «Pues apresurémonos. ¿Quién sabe qué más nos espera en alta mar?» Capítulo 13. Rumbo incierto. El Pilgrim navegaba bajo un cielo despejado. Por primera vez en días, la tensión en la embarcación parecía aliviarse. Pero Dick Sand sabía que aún quedaban desafíos por delante. No podían confiarse. Los negreros capturados estaban atados en la bodega, vigilados por Tom y Bat. Mientras tanto, Hércules inspeccionaba la embarcación para asegurarse de que no hubiera más amenazas ocultas. «Hemos tomado el barco, pero ¿hacia dónde nos dirigimos?», preguntó Bat. Dick estudió el horizonte y luego revisó la brújula. El problema era que no estaban seguros de su ubicación exacta. Si los negreros nos engañaron sobre la ruta, podríamos estar muy lejos de donde creemos, respondió. «¿Crees que podamos encontrar tierra pronto?», preguntó Tom. Dick frunció el ceño. «No podemos arriesgarnos a navegar sin rumbo. Necesitamos calcular bien nuestra posición. Pero para ello, necesitaban recuperar los instrumentos de navegación. El secreto en la cabina del capitán. La única persona que podría saber la verdad era el líder de los negreros, que seguía inconsciente en la bodega. Si lo interrogaban, tal vez obtendrían información clave. Dick decidió buscar en la cabina del capitán. Era posible que los instrumentos de navegación aún estuvieran allí. Entró con cautela. La habitación estaba desordenada, con mapas y objetos tirados por el suelo. Los negreros habían registrado todo, pero tal vez habían pasado algo por alto. Abrió los cajones del escritorio y, para su alivio, encontró un sextante y un cronómetro. «Aquí están», exclamó. Con estos instrumentos, podrían determinar su posición real en el océano. Salió a la cubierta y se preparó para hacer los cálculos. Si estaban cerca de tierra, podrían ajustar el rumbo. Si no, tendrían que prepararse para una larga travesía. Un descubrimiento alarmante. Tras unos minutos de medición, Dick comparó sus cálculos con el mapa. Lo que vio lo dejó helado. «No puede ser. ¿Qué sucede?», preguntó Tom, preocupado. Dick tragó saliva antes de responder. «No estamos donde creíamos. Los negreros nos desviaron mucho más al sur. Estamos en peligro». Capítulo 14. Un destino peligroso. Dick Sand permanecía inmóvil, con la mirada fija en el mapa. El resultado de sus cálculos era claro.
El Pilgrim estaba mucho más al sur de lo esperado. ¿Qué tan lejos estamos de la costa?, preguntó Tom con preocupación. Dick señaló el mapa. Si mis cálculos son correctos, estamos peligrosamente cerca de la costa africana, y no de una zona segura. Tom y Bat intercambiaron miradas inquietas. Sabían lo que eso significaba. La trata de esclavos sigue activa en esta parte del continente, dijo Bat. Si caemos en manos equivocadas. Dick asintió con gravedad. Habían escapado de los negreros en el barco, pero si llegaban al puerto equivocado, podrían encontrarse con otros aún más peligrosos. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Hércules, que acababa de llegar. Dick se quedó pensativo. No tenían suficiente provisiones para una travesía larga en mar abierto. No tenemos elección, dijo al fin. Debemos buscar tierra firme, pero hacerlo con extremo cuidado. El líder de los negreros despierta. En la bodega, el líder de los negreros comenzaba a recobrar la conciencia. Sus ojos fríos recorrieron la habitación y notaron las ataduras en sus muñecas y tobillos. Vaya, vaya, murmuró con una sonrisa burlona. Así que los niños creen que han ganado. Tom y Bat lo vigilaban de cerca. Sabían que este hombre era peligroso incluso atado. No te hagas el listo, dijo Bat. Tu juego terminó. El hombre soltó una carcajada seca. ¿De verdad creen que están a salvo? Su voz era un susurro venenoso. Han tomado el barco, sí, pero no tienen idea de lo que les espera en la costa. Bat apretó los puños. ¿Qué intentas decir? El negrero sonrió aún más. No importa a dónde vayan. Están navegando directo a un infierno del que no podrán escapar. Las palabras del prisionero hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Bat. Sabía que había algo que aún no entendían del todo. Una costa desconocida. Mientras tanto, en la cubierta, Dick Sand seguía examinando el horizonte. Sabía que se acercaban a tierra. Hércules, con su gran fuerza, subió al mástil para tener una mejor vista. Cuando bajó, su expresión era grave. Veo humo en la distancia, informó. Hay asentamientos en la costa, pero no sé si es seguro acercarse. Dick cerró los ojos por un momento. Todo indicaba que estaban por llegar a un lugar hostil. Asegurémonos de estar preparados, dijo al fin. Puede que esta sea nuestra mayor prueba hasta ahora. Capítulo 15. La trampa en la costa. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El Pilgrim avanzaba con cautela hacia la costa, pero la inquietud crecía en la tripulación. ***, la advertencia del líder de los negreros resonaba en la mente de Dick Sand. Están navegando directo a un infierno del que no podrán escapar. ***. Desde el mástil, Hércules observaba con atención. El humo que había visto antes se alzaba en finas columnas desde la orilla. Podía significar un poblado, o algo mucho más peligroso. Hay movimiento en tierra, dijo al bajar. No sé si es seguro, pero creo que ya nos han visto. Dick se tensó. Si los habían descubierto, no había manera de ocultarse en el mar abierto. Tom, Bat, aseguren las velas, ordenó. Hércules, mantente alerta. Puede que tengamos que alejarnos de inmediato. Tom y Bat obedecieron sin dudar. Sabían que cada decisión era crucial. El dilema, atracar o huir. Dick revisó nuevamente el mapa. Las provisiones escaseaban, el agua estaba racionada y la tripulación estaba exhausta tras días de tensión. Si no conseguimos agua y comida pronto, no llegaremos muy lejos, dijo Tom con tono preocupado. Pero si esta costa es hostil, bajar podría ser un suicidio, respondió Bat. Hércules, que había permanecido en silencio, cruzó los brazos. Si hay negreros en la zona, lo sabremos pronto. Ellos nunca dejan pasar un barco sin investigarlo. Las palabras de Hércules eran ciertas. El tráfico de esclavos seguía activo en algunas regiones de África, y el Pilgrim, con su pequeña tripulación, sería un blanco fácil. De pronto, un destello llamó la atención de Dick. Desde la orilla, alguien agitaba un paño blanco. «Miren eso», señaló Bat. «Nos están llamando». Dick frunció el ceño. Podría ser una señal de auxilio, o una trampa. «Nos están esperando», murmuró. El engaño en la arena. Después de un rápido debate,
Dick decidió acercarse lo suficiente para ver mejor la situación. El barco se deslizó lentamente hacia la orilla. La brisa marina traía consigo el sonido de tambores lejanos. Al llegar a unos 100 metros de la costa, vieron figuras moviéndose entre la maleza. Eran hombres armados con lanzas y mosquetes. «No me gusta esto», susurró Bat. Entonces, una figura emergió entre los árboles. Era un hombre de aspecto europeo, vestido con ropas desgastadas. «¡Ahoy, marineros!», gritó en inglés, levantando los brazos en señal de paz. «Bienvenidos a África». Dick sintió un escalofrío. Había algo en la mirada de ese hombre que no le inspiraba confianza. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela. El desconocido sonrió. «Solo un comerciante, y tal vez su única oportunidad de salir con vida de aquí. El peligro se revela». Dick no bajó la guardia. Sabía que no podía confiar en nadie tan fácilmente. «¿Por qué nos esperaban?», preguntó. El hombre se encogió de hombros. «No es común ver un barco extranjero por estas aguas. Supuse que necesitarían ayuda. ¿O que seríamos un buen botín?», intervino Hércules con dureza. El hombre sonrió con calma. «Ah, veo que son listos. Eso me gusta. Pero piensen en esto, si yo los vi llegar, otros también lo hicieron. Y no todos son tan razonables como yo». Dick miró hacia la selva. La sensación de ser observado era abrumadora. «Entonces díganos, ¿qué es lo que realmente quiere?». El hombre entrecerró los ojos y su sonrisa se desvaneció. «Negociemos. Tal vez pueda ofrecerles un trato, antes de que otros tomen una decisión por ustedes». Dick comprendió entonces que estaban en una trampa. Capítulo 16. Entre la espada y la pared. El silencio se apoderó del Pilgrim. Cada miembro de la tripulación entendió al instante que estaban atrapados en una situación peligrosa. El hombre en la orilla, con su sonrisa falsa y su postura relajada, no era un simple comerciante. Dick Sand, con el ceño fruncido, sabía que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino. «¿Qué clase de trato propone?», preguntó con voz firme. El desconocido se cruzó de brazos. «Es simple», dijo. «Este no es un lugar seguro para extranjeros. Pero yo tengo contactos, puedo garantizarles un paso seguro por estas tierras, a cambio de algo». Dick mantuvo la expresión impasible. «¿Y qué es lo que quiere?». El hombre sonrió de nuevo. «Su barco». El impacto de sus palabras cayó como un golpe sobre la tripulación. «Eso jamás», exclamó Bat. Hércules dio un paso al frente, apretando los puños. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?». El supuesto comerciante suspiró con exageración. «Porque si no aceptan mi oferta, otros no serán tan amables. Ya los han visto. Si no son los negreros, serán los cazadores de esclavos. No importa cuán fuertes sean, no podrán contra todos». Dick sabía que el hombre decía la verdad. Habían caído en la mira de traficantes de esclavos y bandidos. Pero ceder el Pilgrim significaría perder su única vía de escape. Una decisión imposible. Dick se giró hacia su tripulación. «Necesitamos decidir rápido. Si lo rechazamos, podrían atacarnos. No podemos darle el barco», susurró Bat. «¿Y qué pasa si lo hacemos?», preguntó Tom con amargura. «Nos quedaríamos varados en un continente desconocido, y a merced de sus enemigos». Hércules cerró los puños. «Prefiero pelear». Dick respiró hondo. Sabía que no podían tomar esta decisión a la ligera. «Intentemos ganar tiempo», murmuró. Se volvió hacia el comerciante. «Danos una hora para pensarlo». El hombre arqueó una ceja. «Pueden tomarse su tiempo, pero no demasiado. No soy el único que está interesado en ustedes». Entonces, se volvió y desapareció en la maleza. Preparativos para la batalla. Apenas el desconocido se alejó, Dick se dirigió a su tripulación. «No podemos confiar en él. Pero tampoco podemos quedarnos aquí sin hacer nada». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Tom. Dick miró el horizonte. Debían preparar una estrategia. «Bat, revisa los cañones. Tal vez podamos defendernos desde el barco. Hércules, revisa los botes. Si es necesario, podríamos usarlos para una huida rápida. Tom, vigila la costa».
No quiero sorpresas. La tripulación se movió rápidamente. El tiempo se agotaba y la amenaza se hacía más real a cada minuto. La sombra de la traición. Mientras tanto, en la bodega, el líder de los negreros observaba en silencio. Había escuchado toda la conversación. Una sonrisa ladina se dibujó en su rostro. Veamos cómo logran salir de esta, murmuró para sí mismo. Lo que Dick y su tripulación no sabían era que su enemigo aún tenía unas bajo la manga. Capítulo 17. La emboscada en la noche. La luna se alzaba sobre la selva, proyectando sombras inquietantes sobre la costa. El Pilgrim flotaba en aguas tranquilas, pero la tensión entre la tripulación era palpable. Sabían que estaban rodeados de enemigos, acechados por traficantes de esclavos y traidores ocultos. Cada minuto que pasaba acercaba el enfrentamiento inevitable. Dick Sand permanecía en la cubierta, los brazos cruzados y la mirada fija en la costa. Habían reforzado la vigilancia y preparaban su defensa, pero la incertidumbre pesaba sobre todos. ¿Crees que atacarán esta noche?, preguntó Bat en voz baja. No lo sé, respondió Dick, pero debemos estar listos para cuando lo hagan. Tom, que vigilaba la orilla, susurró. Miren allá. Algo se mueve entre los árboles. Hércules apretó los puños. No había duda. No estaban solos. Una falsa tregua. De repente, una voz resonó desde la costa. «Ahoy, Pilgrim». Era el comerciante de antes. Su figura emergió de la oscuridad con las manos en alto, como si quisiera mostrar que no llevaba armas. «Espero que hayan tomado una decisión». Dick lo miró con frialdad. «Todavía estamos considerando nuestras opciones». El hombre sonrió. «Tienen poco tiempo. Otros no serán tan pacientes como yo». «¿Quiénes son esos otros?», preguntó Bat con suspicacia. El comerciante soltó una carcajada. «Muchachos, están en África. Aquí, todo tiene un precio. Incluyendo sus vidas». Antes de que Dick pudiera responder, un destello brilló entre los árboles. «¡Cuidado!», gritó Tom. «El ataque comienza». Un disparo rompió la calma de la noche. La bala impactó contra el mástil, astillando la madera. «¡Nos atacan!», gritó Bat. Desde la selva, siluetas emergieron rápidamente. Hombres armados con lanzas y mosquetes avanzaban en la oscuridad, dispuestos a tomar el barco por la fuerza. «A sus puestos», ordenó Dick. Bat y Hércules se posicionaron junto a los cañones improvisados, listos para defender el Pilgrim. Pero el problema era que los atacantes eran muchos y ellos, pocos. El comerciante retrocedió lentamente, con una sonrisa satisfecha. «Les dije que decidieran rápido», dijo. «Ahora ya no hay trato». Resistiendo el asalto. Los primeros atacantes intentaron abordar el barco usando cuerdas y ganchos. Hércules, con su enorme fuerza, los repelía a puñetazos, lanzándolos de vuelta al agua. «No subirán aquí tan fácilmente», rugió. Bat disparó su rifle contra los asaltantes más cercanos, obligándolos a cubrirse. Pero eran demasiados. Tom y Dick luchaban en la cubierta, evitando que los invasores lograran subir. El choque de armas y los gritos llenaban el aire. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La traición dentro del barco. Desde la bodega, se escuchó un estruendo. La puerta se abrió de golpe y el líder de los negreros apareció con una pistola en la mano. «Bajen las armas», ordenó. «Este barco ya no es suyo». Dick se congeló. El enemigo no solo estaba afuera, también estaba dentro. Capítulo 18. Prisioneros a bordo. El silencio se apoderó del Pilgrim por un instante. El líder de los negreros, con su pistola apuntando directamente a Dick Sand, sonreía con la confianza de un hombre que tenía la ventaja. «Les dije que esto pasaría», dijo con calma. «Su resistencia solo ha hecho las cosas más difíciles para ustedes». A su alrededor, los hombres armados que habían abordado el barco se movían con rapidez, reduciendo a la tripulación. Hércules, pese a su fuerza descomunal, fue rodeado por varios atacantes y derribado a la fuerza. Bat y Tom fueron desarmados sin poder hacer nada. Dick apretó los puños. Habían luchado con valentía, pero ahora estaban atrapados. «¿Qué piensas hacer con nosotros?», preguntó, manteniendo la voz firme. El negrero giró la pistola entre sus dedos. «Oh,
Eso depende de ustedes. Tal vez puedan ser útiles, o tal vez prefieran morir aquí mismo. El destino del Pilgrim y su tripulación estaba ahora en manos de sus captores. El destino del Pilgrim. Los negreros tomaron el control del barco con rapidez. Amarraron a la tripulación y los llevaron a la bodega, encerrándolos como prisioneros. Desde una pequeña abertura, Dick pudo ver cómo los atacantes se movían por la cubierta, revisando las provisiones y revisando la ruta del barco. No había duda. Querían apoderarse del Pilgrim y usarlo para su propio beneficio. «Tenemos que hacer algo», susurró Bat. Hércules, con la cabeza baja, respiró hondo. «Esos malditos no nos van a vender como esclavos. Si tenemos que pelear, pelearemos». Tom, más viejo y más sabio, negó con la cabeza. «Ahora no podemos hacer nada. Si intentamos escapar sin un plan, nos matarán». Dick lo sabía. Si querían recuperar el barco, debían ser inteligentes. Un aliado inesperado. De repente, un ruido llamó su atención. Alguien se acercaba sigilosamente a la bodega. Una pequeña mano apareció entre las sombras. Era un niño africano, uno de los prisioneros que habían sido capturados por los negreros. «STH», susurró. «Voy a ayudarlos». Dick lo miró con sorpresa. «¿Quién eres?» «Soy Camis. Sé cómo salir de aquí». Por primera vez en muchas horas, una chispa de esperanza iluminó los ojos de la tripulación. Capítulo 19. El plan de escape. En la oscura bodega del Pilgrim, el aire estaba cargado de tensión. Dick Sand y su tripulación, atados y prisioneros, escuchaban atentamente al joven Camis, quien aseguraba tener una forma de liberarlos. «Los negreros no vigilan bien esta zona», susurró el niño. «Hay una forma de salir por la escotilla trasera, pero tenemos que movernos rápido». Dick miró a sus compañeros. Era su única oportunidad. «¿Puedes desatar las cuerdas?», preguntó. Camis asintió y con habilidad empezó a deshacer los nudos que ataban a Dick y los demás. Uno a uno, los prisioneros recuperaron su libertad. «Bien», dijo Dick en voz baja. «No podemos dejar que se queden con el Pilgrim. Debemos recuperar el barco. El contraataque comienza». La tripulación se movió con sigilo por la bodega. Sabían que no podían enfrentarse directamente a los negreros en su estado actual, pero necesitaban una ventaja. «Hércules, tú te encargarás de los guardias más cercanos», susurró Dick. «Bat y Tom, busquen armas». Poco a poco, lograron armarse con lo que encontraron: cuchillos, garrotes improvisados y un par de pistolas que habían sido descuidadamente dejadas por los negreros. No era mucho, pero era suficiente. «Ahora», ordenó Dick. En un solo movimiento, Hércules embistió a los guardias más cercanos, dejándolos fuera de combate en segundos. Bat y Tom se encargaron de los rezagados, mientras que Dick corrió hacia la cubierta. El líder de los negreros, sorprendido por el ataque, intentó tomar su pistola, pero Dick fue más rápido. «No tan rápido», exclamó el joven capitán, apuntándole con su propia arma. La batalla por el Pilgrim. Los demás negreros reaccionaron con rapidez, pero la tripulación del Pilgrim luchaba con la determinación de hombres que no tenían nada que perder. Hércules, con su fuerza colosal, derribaba a sus enemigos como si fueran muñecos de trapo. Tom y Bat se cubrían mutuamente, peleando con todo lo que tenían. Camis, ágil y astuto, cortó las cuerdas del timón, haciendo que el barco comenzara a moverse. El Pilgrim ya no estaba bajo control de los negreros. El líder enemigo, furioso, trató de huir, pero Dick lo interceptó. «Se acabó», dijo con firmeza. El negrero apretó los dientes. Sabía que había perdido. Un nuevo amanecer. Con los negreros vencidos y el Pilgrim nuevamente en su control, Dick y su tripulación se prepararon para zarpar lejos de la peligrosa costa africana. «Lo logramos», susurró Bat, exhausto. Tom miró a Camis y sonrió. «Sin este chico, no lo habríamos conseguido». El sol comenzó a asomar en el horizonte. El Pilgrim volvía a surcar el mar con su verdadera tripulación al mando. Pero la aventura aún no había terminado. Capítulo 20. Rumbo a la libertad. El Pilgrim navegaba de nuevo bajo el mando de Dick Sand. El joven capitán, exhausto pero decidido, mantenía el timón firme mientras el barco se alejaba de la costa africana.
El mar abierto representaba su única oportunidad de escapar definitivamente del peligro. Detrás de ellos quedaban los negreros derrotados, la selva traicionera y los horrores que habían enfrentado. La última amenaza. Pero aún no estaban completamente a salvo. Uno de los negreros, que había logrado esconderse a bordo, emergió de repente con un cuchillo en la mano, dispuesto a acabar con Dick. Antes de que pudiera atacarlo, Hércules lo interceptó con un golpe fulminante. No esta vez, gruñó el gigante, lanzando al hombre por la borda. Ahora sí, la pesadilla había terminado. Una nueva vida por delante. Con la amenaza finalmente eliminada, Dick dirigió el barco hacia el horizonte. El Pilgrim tenía provisiones limitadas, pero la esperanza de encontrar una ruta segura los mantenía en marcha. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó Bat. Dick sonrió levemente. A casa. El viento llenó las velas y el barco avanzó con determinación. Después de tantas pruebas, habían demostrado que incluso en las situaciones más desesperadas, la valentía y la unión podían ser más fuertes que cualquier enemigo. El Pilgrim se perdió en el horizonte, navegando hacia un nuevo destino. El viaje había cambiado a todos a bordo, pero lo más importante era que aún tenían la oportunidad de escribir el siguiente capítulo de sus vidas. Si disfrutaste esta aventura, recuerda que puedes apoyar el canal Audiomentores para seguir trayéndote más historias épicas. Suscríbete, comparte y déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima travesía.